Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, toca a muchos de ustedes, a mí incluida. Vamos a hablar de Yaman. Y no hablo de un personaje de novela o de una película, sino de ese miedo tan profundo, tan paralizante, que a veces nos impide ver la verdad más hermosa que la vida tiene para ofrecernos, el miedo al amor. ¿Alguna vez se han sentido atrapados en un ciclo, queriendo amar y ser amados, pero sintiendo que algo los detiene, como si una fuerza invisible estuviera tirando de las riendas de sus corazones? Pues hoy vamos a desentrañar ese misterio, a ponerle nombre y sobre todo, a empezar a liberarnos de él. Prepárense para un viaje introspectivo para descubrir esa verdad que Yaman ha estado protegiendo, y que quizás, solo quizás, es la llave para desatar todo su potencial de felicidad. Si este tema resuena contigo, te invito desde ya a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Yaman, como muchos de nosotros, lleva consigo un bagaje. Piensen en él como una mochila invisible, llena de experiencias, de lecciones aprendidas, de heridas que, aunque sanadas en apariencia, han dejado cicatrices. Y esas cicatrices, a menudo, se manifiestan como ese miedo al amor. No es un miedo a la persona en sí, no es que rechacemos la idea de compartir nuestra vida o nuestros sentimientos. Es algo más sutil, más arraigado. Es el miedo a la vulnerabilidad que el amor exige. Amar implica abrirse, mostrar nuestras partes más queridas y sí, también las más frágiles. Y si en el pasado esas partes fueron heridas, o si percibimos que pueden serlo, es natural que el instinto de protección se active. Yaman, en su camino, ha aprendido que abrir su corazón puede ser un riesgo. Quizás ha vivido decepciones, traiciones, o simplemente ha visto a otros sufrir por amor, y ha llegado a la conclusión, de forma consciente o inconsciente, de que la mejor manera de evitar el dolor es mantener una distancia prudencial. Pero aquí está la paradoja, ¿verdad? El amor, esa fuerza tan poderosa, es también lo que más anhelamos. Es la conexión, el apoyo, la comprensión, la alegría que buscamos en nuestras vidas. Y cuando el miedo al amor se interpone, creamos una barrera que nos aísla de precisamente eso. Yaman, en su lucha interna, quizás se encuentra en una encrucijada. Por un lado, desea intensamente la intimidad, la conexión profunda. Por otro lado, cada vez que se acerca a esa posibilidad, surge la alarma interna, el pensamiento de esto es peligroso, esto va a doler. Y entonces, de forma casi automática, se retrae. Puede que empiece a analizar cada detalle, a buscar fallos en la otra persona, a crear distancia física o emocional, solo para asegurarse de que no está poniendo en riesgo su corazón una vez más. Es como si su mente, en un intento desesperado por protegerlo, estuviera saboteando sus propias oportunidades de ser feliz. Imaginen a Yaman en una situación romántica. Está con alguien que parece perfecto, alguien que le hace sentir bien, que lo entiende. Todo va viento en popa, hay risas, hay complicidad, hay esa chispa. Y entonces, en un momento de intimidad, de conexión especial, el miedo se desliza. Quizás es un comentario casual, una mirada que interpreta de una manera particular, o simplemente el peso de la experiencia pasada que le susurra al oído, no te confíes demasiado. Yaman podría empezar a distanciarse. Podría volverse más reservado, menos comunicativo, o incluso empezar a buscar razones para terminar la relación. No porque no sienta algo, sino porque la idea de que esa conexión pueda ser interrumpida, de que su corazón pueda romperse de nuevo, es demasiado abrumadora. Es un mecanismo de defensa, pero uno que a la larga, solo lo acerca más a la soledad que tanto teme. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo puede Yaman superar este miedo al amor? La respuesta, como siempre, no es simple, pero sí es posible. El primer paso, y quizás el más crucial, es el reconocimiento. Yaman necesita ser consciente de que este miedo existe, de que está influyendo en sus decisiones y en sus relaciones. No se trata de culparse, sino de comprender. Comprender que ese miedo no es un defecto, sino una respuesta a experiencias pasadas, una señal de que su corazón ha estado herido y está intentando protegerse. Una vez que Yaman acepta esta verdad, puede empezar a cuestionarla. ¿De dónde viene realmente este miedo? ¿Es una experiencia propia directa o quizás una herencia de experiencias ajenas? A veces, sin darnos cuenta, absorbemos los miedos de nuestros padres, de nuestros amigos, de las historias que nos rodean. Yaman podría preguntarse, ¿cuáles son mis verdaderas creencias sobre el amor? ¿Creo que el amor es incondicional y seguro, o creo que siempre viene con un precio alto?
Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son vitales para desmontar las falsas creencias que alimentan el miedo. Otro aspecto fundamental es la autocompasión. Yaman necesita aprender a ser amable consigo mismo. Si ha sufrido por amor, es normal que sienta temor. En lugar de juzgarse por sentirse así, debería tratarse con la misma paciencia y comprensión que le ofrecería a un amigo querido que estuviera pasando por lo mismo. La autocompasión le permite aceptar sus emociones sin resistencia, lo que paradójicamente reduce su poder sobre él. Y luego está la práctica. Superar el miedo al amor no es un evento, es un proceso. Requiere valentía para dar pequeños pasos, para exponerse gradualmente a la vulnerabilidad. Yaman podría empezar por cultivar relaciones de amistad más profundas, donde la intimidad y la confianza se construyen poco a poco. En el ámbito romántico podría centrarse en la comunicación honesta, en expresar sus sentimientos y sus miedos de forma abierta y sincera. No se trata de esperar que el otro lo arregle, sino de construir un espacio seguro donde ambas partes puedan ser vulnerables. Imaginemos que Yaman está en una nueva relación. En lugar de reaccionar con evitación ante una señal de posible conflicto, podría intentar comunicar su miedo. Siento que me estoy alejando un poco porque me da miedo esto que está pasando, ¿podemos hablar de ello? Esta simple frase puede ser revolucionaria. Abre la puerta a la comprensión, a la empatía y sobre todo, a la posibilidad de que la otra persona no solo entienda su miedo, sino que también esté dispuesta a acompañarlo en el proceso de superarlo. El amor verdadero, después de todo, no se trata de la ausencia de miedo, sino de la valentía de amar a pesar de él. Yaman también puede beneficiarse enormemente de la redefinición del amor. A menudo asociamos el amor con la perfección, con la ausencia de problemas, con un cuento de hadas. Pero la realidad del amor es mucho más rica y compleja. El amor verdadero es imperfecto, es un trabajo constante, es elegir amar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es también una fuente de crecimiento personal. Cada desafío que Yaman supere en el camino del amor, cada momento de vulnerabilidad que abrace, lo hará más fuerte, más resiliente y sí, más capaz de amar y ser amado de verdad. La clave está en enfocarse en la conexión, en la autenticidad, en la reciprocidad. Yaman no tiene que sacrificar su individualidad para amar, ni tampoco tiene que renunciar a su protección de forma imprudente. Se trata de encontrar un equilibrio, de aprender a confiar, no solo en el otro, sino también en su propia capacidad para manejar las inevitabilidades de la vida. El amor no es una receta para la felicidad exenta de dolor, es una aventura que con valentía y honestidad puede llevar a las mayores profundidades de la alegría y la plenitud. Piensen en las historias que nos inspiran. No son las de personas que nunca tuvieron miedo, sino las de aquellas que a pesar de sus miedos, se atrevieron a amar, a ser valientes, a ser vulnerables. Yaman tiene el potencial para ser una de esas historias inspiradoras. Al desmantelar ese miedo al amor, no solo se abre a una vida más plena y conectada, sino que también se permite ser quien realmente es, sin las armaduras que lo protegen, pero también lo aíslan. Así que, mis queridos amigos, Yaman está en un punto crucial. Tiene la oportunidad de liberarse de las cadenas de su miedo, de abrazar la verdad del amor, que sí, puede haber dolor, pero también hay una inmensa belleza, una conexión profunda y una felicidad que vale la pena explorar. El camino no es fácil, requiere valentía, paciencia y autocompasión, pero el resultado es una vida vivida con el corazón abierto. Hemos hablado de cómo el miedo al amor se manifiesta en Yaman, de la importancia de reconocerlo y comprender sus orígenes, de la necesidad de la autocompasión y, lo más importante, de la práctica gradual de la vulnerabilidad y la comunicación honesta. Yaman no está solo en esta lucha y la verdad es que al enfrentar este miedo, se está embarcando en el viaje más transformador de su vida. El amor, con todas sus imperfecciones y desafíos, es una fuerza que puede sanar, que puede unir, y que puede traer una alegría inimaginable. Yaman solo necesita permitirse sentirlo, permitirse ser vulnerable, y permitirse ser amado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Espero de corazón que este contenido les haya resonado, les haya dado una nueva perspectiva o, quizás, les haya inspirado a mirar sus propios miedos con más compasión. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han sentido algo similar? ¿Qué estrategias les han funcionado para superar sus propios miedos al amor? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha aportado valor,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con quien crean que pueda necesitar escucharlo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos las PR. Profundidades del alma. Hasta pronto.